Indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y así manifestar la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Como dice el libro de Romanos capítulo 3 versículo 21 al 31, se concluye pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras. Además, este Jesús fue justificado en el Espíritu, por el Espíritu Santo del Padre que moraba en él, el cual le levantó de los muertos y vivificará de igual manera nuestros cuerpos mortales, como dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 11. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos hablando es que nuestra justificación es por fe, y por la fe en Jesús. Y este creer en Jesús nos trae muchos y grandísimos beneficios. Primero, la vida eterna. Dice el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El ser hijos de Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es, ¿no éramos hijos de Dios al venir al mundo? Pues no. El versículo anterior lo acaba de confirmar. Nos hace hijos de Dios el creer en Jesucristo. Este misterio nos dice además que Jesús fue visto de los ángeles, los cuales anunciaron y le sirvieron en su caminar por este mundo, como dice el libro de Mateo capítulo 4 versículo 11 y el libro de Marcos capítulo 1 versículo 13. El cuarto punto de este misterio, Cristo es predicado a los gentiles. Como cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, como dice el libro de Génesis capítulo 22 versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y esta simiente es Cristo, como dice el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es necesario resaltar que toda la Escritura es inspirada por Dios, y el instrumento escogido para la predicación del Evangelio a los gentiles es el apóstol Pablo. Dice el apóstol en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 16, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Quinto punto, es creído en el mundo. Dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Añade además en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otro de los beneficios de haber creído en este evangelio de salvación es que en Cristo Jesús nos sella con el Espíritu Santo. Al creer en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, anunciado por Él mismo en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿De qué tipo de pecado? Lo confirma el versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo convencerá de incredulidad y nos persuadirá a creer en aquel que es poderoso para perdonar pecados. Como dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Así lo confirma el libro de Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Apresurémonos pues, dice el Espíritu, y recibiremos al creer en Cristo el perdón de pecados, la vida eterna y el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amigo, si quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, haz conmigo esta oración. Padre Celestial, sé que enviaste a tu Hijo Jesucristo a la cruz a morir por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y le recibo como mi Señor y Salvador. Creo que le resucitaste de los muertos y le has sentado a tu diestra como Señor de todos. Sé que en Él obtengo el perdón de mis pecados, la vida eterna, el Espíritu Santo y toda la plenitud de Cristo. Hago esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.